Este capítulo es una presentación del gimnasio Planet Fit, el planeta de la salud, líderes en bienestar. En Instagram, @Planet Fit Spin, Avenida Blandín, Centro Comercial Blandín, La Castellana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Caverna. Hoy una edición especial desde Madrid, específicamente desde la Casa del Libro, en la sucursal de Gran Vía. Estamos conversando con el director general de la Casa del Libro, Javier Arrebola. Javier, gracias. Gracias por recibirnos además aquí en tu casa. Un verdadero placer. Y bueno, nosotros encantados de poder aprovechar este viaje a Madrid para conversar un poquito de lo que está pasando en el mundo editorial, que es el objetivo de esta conversación. Vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué es la Casa del Libro? A ver, la Casa del Libro, bueno, es una institución en España, nació hace 101 años, en 102, en 1923, y precisamente nació aquí en Gran Vía con el espíritu de aunar la editorial Espasa Calpe, Casa del Libro como librería, y luego había una fábrica de papel en el País Vasco precisamente, y para aunar toda la cadena de valor cultural, de libros, etcétera, etcétera, aunarlo aquí en Gran Vía y poder, digamos, vender libros al gran público. Porque Casa del Libro fue la primera librería, nosotros decimos en el mundo, pero seguro en España, en la cual los libros se podían tocar, se podían ojear, se podían leer, porque los libros a principios del siglo XX se vendían detrás de un mostrador. Muy bien. Y aquí en esta librería tú podías entrar en 1923 y podías ojear libros y podías leer, que es lo habitual. Era más la experiencia del libro que simplemente ir a comprar un libro. Correcto. ¿No? Claro. Y aparte, digamos que Espasa tenía colecciones como la colección Austral, que eran ediciones de bolsillo, digamos, mucho más baratas y mucho más asequibles al gran público, que se podían adquirir aquí en Casa del Libro, porque el libro, con esa tapa de piel, ese tipo de papel, etcétera, etcétera, era un artículo que era bastante de lujo hace más de 100 años. Con lo cual, digamos que Casa del Libro nació para democratizar el mundo del libro en España. Y se termina convirtiendo en una gran cadena de librerías, ¿no? Sí, Con el paso del tiempo. Con el paso de los años se fueron abriendo librerías ya a partir de los años 80-90, o sea, más o menos reciente, y abrió Paseo de Gracia, Bilbao, Paseo de Gracia, Barcelona, Sevilla, Valencia, y actualmente el año lo acabaremos con 73 librerías. Wow. ¿Solamente España? ¿O tienen sucursales en otros países? Bueno, o sea, lo que tenemos es el e-commerce, que el e-commerce sí vendemos. El principal país internacional donde vendemos el catálogo español precisamente es México. Y también vendemos en todo Hispanoamérica. Claro. También. Pero el fuerte, digamos, el centro principal está en México. En México, exacto. A nivel e-commerce internacional, sí. A veces uno piensa que, bueno, la cultura del libro se ha ido perdiendo, que se ha ido mucho más, o a los productos más audiovisuales, o la cosa más electrónica. ¿Cómo es eso en España? ¿La gente viene a la librería a comprar libros? Bueno, pues es una historia, y lo que pasa en España, yo creo que pasa también en el resto del mundo. Allá ha habido dos irrupciones en el mundo del libro muy importantes en los últimos 15-20 años. Una fue la aparición del libro digital, y la otra fue la irrupción de Amazon. Entonces, el libro digital, hace más o menos 10, 12, 14 años, parecía que iba a sustituir al libro físico, pues por aquello de la practicidad, de descargar todos aquellos libros que tú quieras, leerlo en cualquier sitio, etcétera, etcétera. Pero más allá de todo eso, digamos que el ser humano es un animal de costumbres, y en vez de sustituirlo, digamos que ha complementado el mundo del libro. Y actualmente solo, más o menos, podríamos decir que un 10%, 8% de las ventas es libro electrónico. Y volvemos un poco al principio de lo que hablábamos, la experiencia de pasar la página no es lo mismo que darle una pantalla. De hecho, hay estudios que dicen que el papel impacta muchísimo más en el cerebro que la propia pantalla, ¿no? Bueno, si ahí y ya vamos a historias más recientes, los libros digitales se están quitando de muchas escuelas. Claro. Porque precisamente a los niños no les impacta y no lo reconocen como una herramienta cultural, lo reconocen como una herramienta de juego, como una herramienta de ocio. Con lo cual están retirando, por ejemplo, en Suecia, que hicieron, digamos, el experimento, o probaron a tener todo libro digital, ahora lo están retirando y vuelven al libro de papel, ¿no?
Pues esto pasa un poco también con esto, pero aparte hay otras connotaciones, que es que el libro en papel, ah, uno lo puedes regalar, Claro. lo Ujú. puedes firmar por el autor. O sea, el sector del libro es yo creo que es el único sector, porque tú no te compras un bolso yo qué sé, en el Vuitton, en Claro. Chanel, mira que son caros, Sí, sí. pero y no te viene el diseñador del bolso a firmártelo. Ujú, ujú. Y sin embargo, el libro, que es un artículo de 20 euros, Claro. el autor de ese libro, que para mucha gente es una persona ultra admirada, Claro. te lo acaba firmando. Y eso es imposible. Bueno, En el eso mundo se muestra, digital, estamos en plena feria del libro y las colas de gente, a lo mejor de dos, correcto. tres horas con un Que ahí calor veremos que importante. hay un efecto Sí, fan claro, muchísimo de claro. esto, pero esto solo puede pasar con un libro de papel. Claro. Se ha intentado con el libro digital hacer una especie de tal, pero claro, no puede No ser. es igual. Y luego hay otra cosa que es el regalo. Ujú. Cuando vas a regalar un libro, hombre, tú puedes regalar una tablet, no puedes regalar el e-reader, Sí, pero pero no es no, lo mismo. no tiene nada que ver con una buena bolsa de una librería, bien sea Casa del Libro o otra, que aparecer con esa bolsa, con un libro, y si encima el libro está firmado por el autor, imagínate el Eso ya, regalazo. claro. O sea, y eso es insustituible. Hay gente que subraya, que hace anotaciones Que al hace margen, que anotaciones. este tipo de cosas no lo puedes Y hacer. luego además está la biblioteca de cada uno. Tú Claro. cuando te lees un libro Mm, y el libro te ha encantado, te gusta guardarlo. claro. Y te gusta, digamos, almacenarlo en tu biblioteca y decir, yo me he leído ese libro. Y la experiencia de prestárselo a alguien y que no te lo devuelvan nunca. Bueno, es que Y tienes eso, algo que ya reclamarle el resto de sabes, tu vida. ya Claro. sabes que libro prestado, libro perdido. O sea, esto es Absolutamente. así. Los libros no se dejan. Los Claro, libros no claro se que sí. dejan, no se regalan. Ah, sí, sí, Si sí. quieres Eso se sí, regalan, pero ya te olvidas de pero él. no se dejan, no se dejan, no se dejan. Mira, ¿y el español medio qué lee? ¿Qué tipo de libro consume? Sí, sí, a ver, lo que más consume es literatura. Ujú, Y luego, bueno, se ha puesto muy de moda el tema del thriller, la ujú, literatura, novela policíaca, ujú, novela thriller en ujú, general. Digamos que llevamos unos años dorados ujú. en los cuales el thriller se está leyendo muchísimo. También hemos pasado una época que no sé si quizás ahora esté bajando un poco más, que son todos los libros, nosotros lo llamamos aquí de crecimiento personal, Sí, y también lo llamamos libros que inspiran. Pues de autores autoayuda también se le suele sí, decir. se Sí, llama autoayuda, pero no nos gusta nada la palabra claro, autoayuda, porque claro. parece que te lo lees porque tienes un problema. Exacto. Pero, pero, Que necesitas una ayuda, pero en ¿no? Sí. realidad son De libros, o sea, crecimiento nosotros personal, sí. también tenemos una sección aquí en Casa de Libros que se llama Mensana Incorpore Sano, Ujú, que un poco habla pues libros, desde libros sobre el cortisol, ujú, sobre, digamos, cómo evitar el estrés, ujú. cómo estar en forma, etcétera. Ese tipo de libros Bien. también hay un mercado muy, 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 muy amplio y se han puesto muy, muy, muy de moda, muy de Ujú, moda y se venden muchísimo. Y luego está la llamada literatura juvenil, que fíjate que si será importante ahora mismo la literatura juvenil, que antes estaba metida en literatura en general, en sí, todos los estudios que había de libros y de venta de libros. Juvenil era una sección más sí. de literatura, pero es un fenómeno tan importante hoy en día, que desde hace 4, 5, 6 años, digamos, no para de crecer, que ahora ya es una sección dentro del mercado que es literatura juvenil, Ujú, y cuyos autores son auténticos rockstars. O claro. sea, Y son gente joven también que sí, escribe. Ok. la mayoría son gente joven, Ujú. hay algunos que no tanto. Eh, Hablamos que menores de 30. los, O los, los los autores, autores. sí, normalmente sí. Y los Normalmente lectores sí. también. Y los lectores, los hay de 14, 15, 16, Ah, pero también los hay de veintitantos. ok. Y los hay, pues, por ejemplo, el fenómeno Alas de Sangre, Alas de Onix, Sí, etcétera, se lo lee gente de cualquier edad. claro. Es una novela de aventuras. Ujú, Y luego además se llama ahora Romantasy. ujú, Digamos que hay distintas secciones dentro del claro. juvenil y cada uno tiene la suya. Tiene un problema, un gran Ujú, problema, que por ejemplo en la feria del libro, cuando te traes, por ejemplo, una Sara Mas o ujú. un autor de este tipo, te bloquea la feria. Wow. Te bloquea la feria. O sea, viene tanta gente para que le firmen el libro que te puede bloquear Que la un poco feria. lo que fue la locura hace ya será unos 20 años con Harry Potter, por ejemplo, ¿no? Sí, Esa experiencia con ahí con la empezó a saga de Crepúsculo, todos se esos libros. empezaba a atisbar, Mm, más o menos, pero ahora digamos que no sé cómo decirlo, se ha profesionalizado, por ujú, así ujú. decirlo. Son libros súper atractivos de portada, con historias, digamos, que enganchan Claro. muchísimo. Y bueno, quizás están más orientadas a un público que le gusta el amor, que le gusta la Ujú, aventura, que le gusta,
digamos, o sea, Harry Potter rozaba más el infantil Sí. y aquí el público, digamos que es un poquito más amplio, Ok. por decirlo de alguna manera. Y claro, eso es una buena noticia porque también hay como el mito y la obsesión permanente, pues, es que hay que fomentar la lectura en los jóvenes, pero por lo que me estás diciendo no hace falta fomentar mucho. Bueno, ya vienen exacto. con ese interés, ¿no? Exacto. Yo, o sea, el mercado del libro en España no para de crecer desde la pandemia. La pandemia, una de las pocas cosas buenas que trajo fue que las familias se apoyaron unas a otras para leer más. Y esto hizo que muchos jóvenes y muchas personas, después de la pandemia, se aficionaron a la lectura. Además, la lectura es un vicio que cuando te engancha, Claro. es un buen vicio, que cuando te engancha, digamos que ya te atrapa y ya, si te gustan los libros, ahí te quedas, ¿no? Entonces, digamos que eso ayudó a que el mercado del libro no parara de crecer y sobre todo el público joven genera esas ganas de comprar este tipo de libros, además vienen en grupo a las librerías. Okay. Sí, sí, te comentaba antes, Sí, además, sí, que además no se compra tanto por e-commerce, sino que se compra muchísimo en las librerías ese tipo de libros. Por el e-commerce, por lo que me decías, se recomiendan libros y luego la gente luego de esa recomendación va a la librería y lo compra. Pero luego se compra en la librería. O sea, claro, se compra en parte, sí, pero hay otra gran parte que se compra en la librería. Porque yo digo siempre que un buen libro se empieza a leer en una librería. Claro. O sea, el viaje comienza en la librería. Y ahí si el lo rol compras por otro medio. El rol del librero, ¿cuál es allí? Si alguien viene, quiero leer un libro, pero no tengo ninguna preferencia. El rol del librero, la aportación cultural y social que tiene un librero es brutal. Porque un librero te ayuda a elegir el libro que tú necesitas y que quieres y que te gusta, ¿no? Esto es bastante difícil por dos motivos, sobre todo. Uno, porque te has tenido que leer muchos libros. Claro. O sea, que es una profesión que estás por vocación, no estás por necesidad, por así decirlo. Y lo segundo, tienes que tener ese análisis psicológico de que te llegue un lector y saber qué es lo que le gusta o no, ¿no? Claro. Desnudándole mentalmente a la conversación inicial que puedes tener con él, saber más o menos cuál es el saber perfil. qué tipo de libro le puede gustar y cuál no. Pero bueno, normalmente cuando dice me gustan estos tres autores, estos tipos de libros, etcétera, empiezas un poco a atisbar. Funciona un poco como inteligencia artificial, ¿no? A ver cuál es el algoritmo que te puede funcionar. Yo siempre digo que la inteligencia artificial nunca sustituirá a un librero. Claro. Nunca. Porque la profesión de librero me parece una profesión que aporta tanto porque digamos que a alguien que le gusta leer, que pasa horas leyendo, el pasar horas leyendo un buen libro, gracias a que un librero te lo ha recomendado, oye, pues hacer feliz a las personas es algo que es muy meritorio, ¿no? Claro, ahí tal vez la recomendación del librero se conjuga con la recomendación de algún amigo, de algún familiar que te diga, claro. Oye, pero bueno, siempre el librero va a tener posiblemente el campo un poco más amplio. Obvio, a la hora o sea, yo creo que el librero entra cuando realmente, o sea, el librero normalmente aconseja a personas que son lectores avezados y que ya las recomendaciones de amigos no se fían. Bien. Y se fían más de un librero, ¿no? Dice, pues mira, la selección de personal tiene que ser complicada a la hora de seleccionar el librero que se va a encargar de una bueno, tienda, o sea, ¿no? Aquí lo fundamental es que claro, te encanten los libros y te guste la lectura. Pero en cualquier posición de casa del libro, no solo el de librero en las librerías, sino desde la directora de marketing hasta el jefe de producto, por supuesto, hasta el director regional le tienen que gustar los libros. Si no te gustan los libros, no llegas a entender muy bien cómo funciona esta profesión, cómo funciona este negocio y cuáles son las motivaciones que hacen que las personas vengan a comprar a las librerías, ¿no? Y que le gusten los libros. ¿Hay diferencia entre lo que leen los hombres, lo que leen las mujeres, lo que lee un hombre joven o uno mayor? Las mujeres leen más, las mujeres leen más que los hombres. Y efectivamente quizás la mujer, la novela contemporánea, la novela romántica, este tipo de novelas, digamos que sí lo leen más las mujeres. El thriller más, digamos, más duro, quizá le gusten más a los hombres. Y luego los hombres leen mucho libro de no ficción, de humanidades, mucho libro de filosofía, que también se lee mucho. Ahora está muy de moda la filosofía estoica y este tipo de cosas. Historia, política, por ejemplo, también se lee mucho. Y este tipo de libros es cierto que se venden mucho por e-commerce.
Digamos que la gente muy erudita, muy técnica, que le gusta mucho este tipo de libros, porque le da un poco de... Tienen timidez a veces de venir a las librerías, ¿no? Y hay eventos, por ejemplo, no sé, que ustedes perciban que motiva. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, a lo mejor la gente se fue más por libros tal vez científicos, o comienza la guerra en Ucrania, entonces la gente se va un poco a entender política y geográficamente. Curiosamente, en la pandemia se vendió muchísimo la lectura, novela policíaca muy fácil, de estos libros que los devoras porque te atrapan y los lees, está tipo Javier Castillo, y que los devoras. Más teníamos que utilizar el tiempo en algo, teníamos demasiado tiempo disponible. Claro. Y sí, también muchos de filosofía y los llamados estos de autoayuda, crecimiento personal. Estos se vendieron muchísimo por la gente, pues claro, estás metido en casa, y necesitas pasar el tiempo rápido, con una lectura rápida y fácil, y a la vez una lectura que te aporte, oye, ¿qué hago con mi vida, ¿no? En estos tiempos que estamos viviendo. Pero gracias a esto, pues es lo que te digo, se aficionó mucha gente a la lectura, pero pasó en todo el mundo. Y hay suficientes autores, digamos. Esta masificación de la lectura también ha hecho que prolifere la cantidad de personas que se animan a escribir. De hecho, hay masificación de lanzamientos. Hay muchos lanzamientos. La cifra que lo dirá el otro día, creo que son más de 50.000 al año. Wow. Y o sea, hay libros, o sea, solo en España. Hay novedades de libros por doquier. O sea, por novedades y por catálogo y por número de referencias no se va. Nosotros aquí en Gran Vía pues, tenemos más de 100.000 referencias. Y en e-commerce tenemos más de 250.000 referencias vivas. Y cada año salen miles, con lo cual hay para todos los gustos, de todos los colores, de todas las clases. Porque puede pasar a lo mejor un poco como cuando uno se mete a ver Netflix, a buscar una serie, claro, hay muchas cosas buenas, pero hay muchas cosas malas. No sé cómo separarla. Claro, de todas formas, yo siempre digo lo mismo. Leer ya es bueno. Claro. Por ejemplo, acabas de poner el ejemplo de Netflix. Yo creo que ver algo malo en la televisión sí que puede ser perjudicial, pero leer, ya el hecho de leer, un libro, de empezar intelectualmente, ya es positivo. O sea, el impacto que tiene cerebral, la capacidad de atención, la capacidad de concentración. Si luego el libro no es muy bueno, pues bueno, pues peor, ¿no? Pero ya el acto de leer, yo creo que ya es bueno. Casa del Libro además está muy asociada a todo lo que es Editorial Planeta. Sí, somos parte del mismo... somos parte del Grupo Planeta. Digamos, eso es. ¿Cómo se hace la curaduría? ¿Cómo, bueno, tú sí, tú no? ¿Cómo se... ¿Qué valores rescatan ustedes de un autor o de un libro para darle paso? A ver, nosotros tenemos un departamento de producto, de compra de producto, donde tenemos expertos especializados en cada una de las familias, y ellos son los que deciden, según si viene un Pérez Reverte random, pero vamos, si viene un Pérez Reverte, una Julia Navarro, una Dolores Redondo, una Paloma Sánchez Garnica, viene de un gran autor. Claro. Entonces, viniendo de un gran autor, digamos que ya la apuesta sube. El tema viene cuando vienen autores noveles o autores no tan conocidos, que entonces digamos que la apuesta es menor. Lo que pasa es que al final tú lo colocas en la librería y si ese libro empieza a pitar, pues entonces la apuesta sube y es cuando vienen las ediciones, etcétera, etcétera. Pero digamos que hay, no sé cómo decirte, 200, 300 autores que sabes que el libro va a funcionar. Puede funcionar muy bien o bastante bien, pero con esos autores va a funcionar. Y luego hay otros autores que tienes que hacer más apuestas. Claro. Y hay otros libros que son apuesta de la editorial. Y te viene la editorial y te dice, apuesta por este que para nosotros es un librazo, ¿no? Claro, ellos no se pueden leer todos. Pero hay algunos que ellos se leen y dicen, oye, pues me ha encantado, voy a subir la apuesta, ¿no? Lo bueno del mundo del libro es que, como puedes reeditar y no es tan difícil volver a imprimir libros y tal, pues coges y los vuelves a imprimir y si funciona el libro, pues digamos, la oferta inicial de edición, ¿cuál suele ser para un escritor novel, por ejemplo? ¿Cuántos bueno, se lanzan a la a ver, por ejemplo, un autor que lance un libro y tenga un éxito mediano pueden ser 5.000 libros.
O sea, si vende 5.000 libros un autor, 4 o 5.000 libros, y ahí dices, oye, su primera novela o su primer libro han funcionado. Hay que ponerle el ojo. Y porque sí, esta persona tiene tal, pero hay muchísimos autores, a lo mejor venden 500, 600, 1.000, 800 libros y ahí pues se queda un poco abajo. Y eso al final a nivel logístico, mercado, a nivel negocio, pues es claro, controlar esa cantidad de stock de lanzamientos, etcétera, es complicado. Claro. Es complicado. ¿Hay alguna referencia, por ejemplo, pues, este libro funcionó en Alemania, este libro funciona en Inglaterra, aquí también va a funcionar? No sé, sí, hay bestsellers internacionales. Claro. Esto, vamos, un Joel Dicker, estos son bestsellers internacionales. Y luego hay otros que, claro, hay autores que funcionan muy bien en sus mercados. O sea, bueno, por ejemplo, nosotros tenemos autoras españolas como María Dueñas, que funciona muy bien en España y funciona muy bien en Hispanoamérica, Dolores Redondo también. Pero luego hay otros que solo funcionan en su mercado de referencia. Esto es así. O que a lo mejor te puedes parecer un poco un libro vietnamita, un autor, no sé, de Sudán. ¿Qué tal funcionará aquí? Pues no sé. Estos porque culturalmente tenemos otra. Estos los que funcionan muy bien solo cuando le dan el Nobel, claro, que el Nobel se lo dan a este tipo de libros. Saca el libro, digamos, de la pecera, por decirlo en algún momento, y estos libros se venden fenomenal. Y te puede a lo mejor contagiar a otros autores de esa nacionalidad o de ese estilo para también... Pero normalmente cuando un libro empieza a funcionar en varios mercados, rápidamente las librerías las tenemos todas. Porque la propia editorial, que la tiene editada en varios países, ya se encarga de acercarte y decir, oye, ojo con este libro que es un pelotazo en Estados Unidos, es un pelotazo en Argentina y es un pelotazo no sé dónde. ¿Entre los autores son más los hombres o más las mujeres? ¿Cuál se vende mejor? Si es que hay alguna... Pues sí, te digo que ahora mismo... separación. Yo le digo que ahora mismo mitad y mitad. Sí. Sí, mitad y mitad. Hay muchas mujeres, muchos hombres. Tú vas a la feria del libro y encuentras bastante paridad. Okay. Bastante paridad. Es un mundo bastante equitativo en ese sentido. O sea, yo me pongo a pensar y pienso en mujeres y pienso en hombres. No digo, joder, es que hay muchas mujeres. No, es que hay muchos hombres. No es más o menos equitativo. Sí. Hoy en día sí. Quizá hace muchos años, si nos ponemos a pensar, la mayoría eran hombres. Claro, hace 80, 90, 100 años, ¿no? Pocas mujeres había autoras. Pero ahora mismo... Y muchas tenían que firmar con su seudónimo de hombre, claro. Exacto. Pero hoy en día yo lo veo bastante equitativo. Incluso yo creo que hay más mujeres que hombres, quizá un poco más. Sí. ¿No? Bueno, y aparte, ¿qué vamos a decir? La mujer es creativa, tiene siempre historias que contar, tiene tal... Quizá novela histórica sea más hombre, novela contemporánea quizás sea más mujer. No sé, por darte unos números gruesos. Pero en definitiva está bastante pareja la cosa. Eso es. Con relación a Iberoamérica, ¿qué tanto de lo que se escribe por allí tiene cabida aquí en España? Pues mucho autores iberoamericanos que triunfen tanto allí como aquí. Hay muchos. O sea, en ese sentido son mercados muy paralelos. Hay más edición en España, hay más referencias en España. De hecho, el catálogo español, nosotros vendemos parte del catálogo español que no se vende en Iberoamérica y por eso nosotros por e-commerce vendemos mucho, ¿no? Allí. Porque nos compran esos libros que allí no se pueden comprar en el mercado. Porque el catálogo, digamos que es más pequeñito. Pero cualquier libro que triunfe allí, triunfa aquí también y viceversa, ¿eh? O sea, yo diría que el top 300, top 250 de venta triunfan los dos. En las dos áreas. Sí. En los dos continentes. Sí. Es así. Sí. En cuanto a los premios, ¿qué impacto tienen? Digamos, al final, el premio de la crítica o el premio de un jurado se refleja en el público. Pues, por ejemplo, el premio Planeta. El premio Planeta es clave para la comercialización de un libro. O sea, un autor que gana el premio Planeta se asegura que ese libro, no sé qué va a dar una cifra, pero puede vender mínimo 100.000 unidades, porque ya todos los libreros estamos preparados para vender el Planeta. O sea, ahí sí que no hace falta prescripción. Claro. Ni hace falta un librero, ni hace falta un amigo, ni hace falta nada, ¿no? Voy a comprar el Planeta este año. Claro. Sea quien sea. O sea, luego te puede gustar un poco más, te puede gustar un poco menos, pero ya tiene el sello.
Pues yo creo que lo mismo pasa, en menor medida quizá, porque el Planeta es el premio más comercial, pero te puede pasar con el Nobel, te puede pasar con el premio Nadal, te puede pasar con el premio Cervantes, te puede pasar con cualquiera de ellos. O sea, dices, ojo, Siempre un trampolín asegurado allí de venta. eso es. ¿Al primero y al segundo o quedan los que Más, quedan en la bueno, el maratón? finalista también se Claro. vende algo, pero sobre todo el primero. Mm. Por ejemplo, este año Eduardo Mendoza ganó el Princesa de Asturias, pues mucha gente que Eduardo Mendoza no lo tenía en el radar, pues ahora mismo lo tiene en el radar. Los premios son muy importantes, porque dan luz, Claro. digamos, a muchos autores que a lo mejor pues no la tenían, ¿no? Y el premio es una manera, es el mayor prescriptor posible. O sea, Tú vienes además del mundo de la moda, entiendo que estuviste un tiempo sí, sí. eso de entender al mercado de masa ¿se parecen en algo el mundo de la Mucho, moda con el mundo mucho, del libro? mucho. Sobre todo se parece el mundo del lujo, más que el de la moda. Pues bien. El mundo del lujo es muy prescriptor, hay que conocer muy bien el producto, la experiencia es fundamental. Digamos que las personas que trabajan en el mundo del lujo tienen que estar muy, muy bien formadas, igual que en el mundo del libro. La diferencia es que el precio es distinto, la operación es distinta y la operación es mucho más importante. Digamos, todo lo que es el back office de la librería, todo el tema logístico de movimiento de libros es mucho más complicado aquí porque hay muchísimas más unidades, más referencias, la compra es bastante más complicada, pero tiene mucha analogía. Luego, la librería es un punto de referencia en la ciudad y una tienda de lujo, no sé, yo trabajé muchos años en Loewe, Sí. Loewe era un punto de referencia también en la ciudad, ¿no? Y luego el mundo del lujo, por lo menos lo que yo viví en Loewe, estaba muy relacionado con el mundo de la cultura. Había premios Loewe de poesía, se hacían muchos productos pues con el aniversario de Gaudí, con el aniversario de escultores, de pintores, me acuerdo que había corbatas con las meninas de Velázquez. Claro. Entonces, digamos que son mundos que pueden ir en paralelo, sobre todo el mundo del lujo que yo conocí hace 25 o 30 Sí. años, ¿no? Que era ahora quizás ha cambiado algo, se ha internacionalizado mucho más, digamos que ha entrado mucho de cliente asiático que quizá lo ha masificado de alguna manera, etcétera, pero sí tiene bastante analogía. Y puede haber un paralelismo, una semana de la moda con una feria del libro, digamos, lanzamientos de nuevos productos, de nuevas colecciones, con el lanzamiento de un libro. Son mundos que en algún momento Sí, hay sí, paralelismo. sí y no, pero fíjate que el mundo del libro yo lo veo lo veo más natural, lo veo mucho más natural. O sea, el conversar con un autor en la feria del libro es lo más normal del mundo. Bien. Ponte tú a hablar una semana de la moda, de tal, a hablar con un diseñador y que está ahí el diseñador tomándose un cóctel y que y se acerquen no sé cuántas personas a hablar con él. Eso no pasará en la vida. Claro, claro. Y sin embargo, en el mundo del libro digamos, una normalidad en la comunicación con los autores. Es como mucho más orgánica la relación. Sí, No o sea, mucho más. Yo creo que aporta mucho más socialmente, ¿no? Claro. Es la gran diferencia, ¿no? El mundo del libro aporta mucho más socialmente que quizás el mundo del lujo, Y de la el moda. libro, en tu experiencia, digamos, abre puertas en una conversación. Una persona busca un trabajo, el que tengas referencia de los libros que has leído, del libro que te gusta, eso al final termina Sí, abriendo, sí. abriendo puertas. Yo Te he da un hecho, bagaje yo he hecho entrevistas de trabajo en la cual le he preguntado qué libro te estás leyendo ahora Claro. o qué tipo de libros te gustan. Y eso puede ser determinante Y para... es más, yo ha habido personas que he visto que no leían y he hablado con la directora de recursos humanos y le he dicho, esta persona no lee. Claro. Mucho ojito, mucho cuidado, ¿eh? Y ha habido personas que han empezado a trabajar en Casa del Libro y que sabíamos que no leía y no han tenido No éxito. cuaja, claro. No han tenido éxito porque es que es un mundo que hay que entender. Hay que entender. Y bueno, que Eso habrá habido sí, casos también de que una vez que trabajan aquí se enganchan. exacto. Luego hay otras personas que han entendido o que se han enganchado y que ha crecido su pasión por la cultura. Que esto es también, claro que ha pasado. Además da igual lo que leas, ¿eh? Claro. Pues algunos, oye, a mí me encanta el cómic, a mí me gusta la novela negra de tal, a mí me gusta yo qué sé, los libros de medicina, de árboles, de lo que sea, pero lo importante es leer. No, o sea, da igual un poco lo que leas,
pero lo importante es tener esa afición a la lectura, ¿no? Entender qué es pasar horas leyendo un libro y qué significa comprar un libro, ¿no? Solo con eso ya entiendes muchísimo más, digamos, cómo funciona este mundo que si no lo tienes. Y actualmente Javier Arrebol, ¿qué está leyendo? ¿Qué libro está Actualmente, leyendo? mira, sí, el fracaso de mi... Mira, me estoy leyendo el último libro de Gervasio Posadas. Ujú. Gervasio Posadas, Carmen Posadas, Gervasio Posadas, que son Ok, hermanos. sí. Y Gervasio Posadas, que es buen amigo, él trabaja en ámbito cultural en el Corte Inglés, competidores, Claro. pero aún así amigos. Y me está encantando porque es un libro que describe muy bien cómo funciona el mundo del libro, te lo recomiendo Ah, 100%. ok. Y porque es un escritor venido a menos, Ujú. digamos que explica muy bien cómo funcionan un poco las tripas de este mundillo. Claro. Y me está encantando, la verdad. ¿Cómo se llama el libro? Pues mira, te lo voy a decir, porque como tengo es el último de Gervasio, El fracaso de mi éxito, creo que se llama. Ah, buen libro. Espera que Buen título. te lo voy a decir de manera... A ver, El fracaso de mi éxito. El fracaso de mi Sí, éxito. sí, sí, de Gervasio Posadas. Qué bueno. Sí, sí, sí. Además me lo empecé a leer porque me lo envió, oye Javier, sin acritud, ya sabes que somos Claro, competidores, pero tal, y bueno, voy a empezar. Y me está gustando te está bastante. gustando. Sí, 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 sí. ¿Y eres de los que ya lees varios libros Sí, simultáneamente? pues, Sí, no pero te enredas, no leo se te poco, enredan las no leo historias. mucha novela. Ah, No no. leo mucha novela, soy más, pues mira, me he leído hace poco un libro de filosofía estoica, Mm. me he leído un libro que te lo recomiendo 100% que se llama El puente donde habitan las mariposas, Mm. de Nazaret Castellanos, que es un libro que te explica, ¿cómo decirte? Ella lo dice, cómo habitar tu cuerpo, ¿no? Ok. Cómo respirar, digamos, cómo actuar para vivir una vida un poco más plena. Mm. Te lo recomiendo 100%. Y sí, puedo tener 3 o 4 libros en casa por ahí con el marcapáginas al final, en la mitad, al Dependiendo del estado de principio. ánimo Pues sí, o- hay días que me digan, me voy a leer un poco Sí. filosofía estoica. Pues me voy a leer, así, de vez en cuando cae una novela. Sobre todo me leo libros de personas que conozco. Ok. De novelas, me leo por ejemplo, de un amigo que se llama Rafa Tarradas, que ha sacado 4 novelas, que son maravillosas, Y luego lo y comentas con y él. es amigo mío, Ok. y entonces, claro, me lo leo porque me encanta leerlo y luego verle y hablar con él del libro, ¿no? Pues un poco el tema de Gervasio me ha pasado un poco por Claro. esto, y luego tiro mucho por no ficción. ¿Y hay algún libro? Diga, mira, este es el libro de mi vida, o este es el libro que recomendaría Bueno, con los ojos cerrados. yo diría que un libro, a mí la novela que más me ha impactado como novela ha sido La sombra del viento, Ah, de Carlos fabuloso. Ruiz Zafón. Claro. Yo creo que a todo el que le guste la literatura, le guste la Y que le novela, guste el mundo del y le libro, gusta, y luego además. los 2 libros que le Claro. siguen, la trilogía. Vamos, es un libro que te atrapa, que te atrapa. Además, yo me lo leí relativamente joven, joven e impaciente, Sí. que muchas veces la impaciencia a veces no te permite leer, pues que a mí me atrapó y dije, jolín, o Y esos sea, libros que vuelves a leer 5 o 10 totalmente, años después y totalmente, le das totalmente, relectura. totalmente, totalmente. Y luego hay un autor que me encanta que se llama Pedro Simón, Mm. y hay un libro que se llama Los Ingratos, que también es un libro que me marcó bastante. Qué bien. O sea que nada. De los que hay aquí en la casa del libro, ¿qué porcentaje te has podido leer? No, vamos, ni el 5%, no, menos, o sea, yo me puedo leer, no sé, me puedo leer 3 libros al mes, Claro, a lo mejor 4 libros al mes, en verano más, claro. pero no llego a tal, además tengo tiempo, tengo 2 hijos, Claro, el claro. trabajo, etcétera, Y hay etcétera. libros familiares, esos libros que tú lo lees y le dices a tu hijo o a tu hija, mira, este libro te va a gustar, este libro. Sí, por ejemplo, O libros, que le digas, no, mira, este libro todavía no es para ti, porque no. pues libros tipo El Lazarillo de Tormes, Claro. y este tipo de libros que puedes empezar a compartir con tus hijos si tienen 12, 13, 14 años, son libros que pueden empezar a leer, aunque lo leen un poco, esto es un poco Sí. rollo, tal, no sé qué, pero pueden empezar a leerlo perfectamente, sí, sí. Y luego libros como Mortadelo y Filemón, Claro. o este tipo de tal, que a mí me encantaban con tal. Yo, por ejemplo, a mi hijo le he regalado mucho. Luego con las A mi hijo aventuras de le Asterix cuesta y leer, Obelix, sí. le encanta el deporte, le encanta tal. Claro. Mi hija le encanta leer, pero a mi hijo le cuesta más. Lee, pero le cuesta más. Pero sin embargo, Mortadelo, Filemón. Claro. Luego, por ejemplo, a mí me encantaba una cosa, era un poco friki, me encantaba Bola de Dragón. Ok, El tema claro. de tal, y él le encanta Bola de Dragón, y eso pues como que une mucho, ¿no? Claro. No, y el cómic es un gran Sí, sí. camino para entrar en la Inductor, aventura. sí, sí, Claro, sí, claro. sí, sí, es así. Esas aventuras Es así. son fascinantes para Es meterte así. en otros mundos distintos Eso a es, eso los es, tuyos. eso es.
Mira, pues me encantó que Pues nos nada, hayas Unai, recibido nada, aquí en tu mundo un verdadero y en tu placer. casa. Ya sabes que lo que quieras. Pues ¿Mm? nosotros encantados también. Fenomenal, un placer. Bueno, ya revisaremos por ahí también. Claro que Y sí. se convierte más en una visita obligada cada vez que uno venga a Madrid No, o a no, no. cualquier ciudad donde hay una casa del libro. Casa del, Entrar Casa del Libro es visita obligada y cuando vengas invertir aquí. unas cuantas horas De, revisando. de hecho, ha habido hay, muchos mandatarios y muchos presidentes que en su viaje a Madrid han venido a Casa del Libro Qué bueno. porque era visita obligada. Hay que darles algunos libros en particular, pero ten cuidado para que Bueno, como no cometan los errores. nuestra última campaña de comunicación que hemos hecho este año se llama Unos libros de distancia. Se llama Unos libros de distancia de ser lo que tú quieras. Okay. Y el claim principal era una niña que quería ser presidenta y era ¿cuántos libros de distancia estás de ser presidenta del gobierno? Y nos sacó, porque creamos una máquina, nos sacó que eran 148 libros. Te puedes imaginar, El Príncipe de Maquiavelo, Claro. pues yo qué sé, Ortega y Gasset, pues muchos Unos libros cuantos necesarios. Son los mínimos que yo creo que habría que leer para optar a un cargo. Exacto, exacto. Bueno, muy bien. Muy Muchísimas bien, gracias. de nada, Unai, un placer, un placer. Y bueno, gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta edición de La Caverna. Tan solo unos días venimos con otra edición adicional. Están invitados de una vez. Un saludo.